GPS en Cooperativa. El lunes de esta semana se dio comienzo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile a Aldea 2014 Astronomía Dinámica en Latinoamérica, que reúne a más de 100 investigadores de todo el continente. La cumbre tiene una nutrida agenda de conferencias, buscará avanzar en conocimientos de frontera, donde la astronomía dinámica es la herramienta de un trabajo común. Algunas de ellas son abiertas a todo público y varias pueden verse además a través de la transmisión online que se está haciendo en el sitio web de la Universidad de Chile.cl/en vivo. Pueden bucear allí y encontrar ese streaming o esas conferencias que están siendo llevadas a todo el mundo. Nos adentramos en el mundo de la astronomía y estamos con Francesca Figueras, quien es profesora titular de la Universidad de Barcelona y vicepresidenta además de la Sociedad Española de Astronomía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias. Nos acompaña también Cristian Moni Vidín, quien es investigador de la Universidad Católica del Norte y doctor en astronomía de la Universidad de Chile. También, Cristian, bienvenido. Buenas tardes. Y gracias por acompañarnos. ¿Se pueden dividir varias ramas, Francesca, de la astronomía? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la astronomía dinámica? ¿O es simplemente que la astronomía siempre es dinámica y este universo siempre va cambiando? No, la palabra dinámica viene del concepto de fuerza. De alguna manera estamos trabajando todo lo que es el movimiento de los astros, entender de alguna manera los procesos físicos de cuál es una distribución de masa de una determinada galaxia. Imagínate, por ejemplo, ¿no? Esa galaxia que tiene una masa nos hace una fuerza sobre un objeto y esa fuerza provoca un cierto movimiento. Se llama astronomía dinámica el estudio, de alguna manera, de todos los procesos dinámicos que hay de movimiento entre los cuerpos. Pero, evidentemente, los cuerpos celestes tienen su vida propia, tienen todo, y ahí entra un gran universo, por decirlo así, ¿no? Ok, Cristian, pero para complementar, ¿el universo está en constante movimiento siempre? ¿Todos aquellos que componemos este universo? Sí. No es una fuerza estática, digamos. No, O sea, no es una, no sé cómo decirlo, una corporalidad estática, tal vez. No, Las la cosas van sola, cambiando. la sola diferencia es que en escala de tiempo de una vida de un hombre, una estrella en el cielo se mueve una cantidad que no alcanzamos a notar, digamos, porque en miles de años veríamos que la estrella se ha corrido, pero en pocos años no. Hace algunos días, hace algunas semanas conversábamos aquí en GPS Cooperativa acerca de la importancia de la astronomía. Me gustaría recoger también la opinión de ustedes al respecto, Francesca. Ha sido un campo que se ha ido construyendo con el tiempo, en la medida también que tenemos mayores herramientas tecnológicas, más ojos más potentes, hemos podido encontrar más cosas alrededor nuestro. Pero es también, a mi juicio, maravilloso y alucinante el solo pensar que con muy poca capacidad tecnológica o técnica se hicieron los descubrimientos principales o primordiales de la astronomía hace ya muchísimos años. Aquí lo has dicho, yo creo que sí, porque la gracia de la astronomía es que es una ciencia, quizá una de las ciencias más antiguas. Tú lo has citado, claro, ¿no? En ese sentido es porque directamente interfiere muchísimo en la vida del hombre, desde el movimiento del Sol, de las estrellas, la definición del tiempo, todo anda por un proceso de astronomía, ¿no? Entonces, en ese siglo XX y siglo XXI el avance ha sido exponencial por la tecnología. Pero, por ejemplo, ahora en el siglo XXI, lo conocéis bien aquí en Chile, ¿no? Pero todo lo que es la astronomía desde el espacio, salir fuera de alguna manera de esa atmósfera o mantenerse dentro de la Tierra, pero siendo capaz de tener una instrumentación que nos permite separar dos objetos a una precisión sin precedentes, eso nos abre un campo del universo infinito, realmente infinito. Y yo creo que en esos momentos, sí, mi opinión particular es que la astronomía está en un momento fascinante. Sí. Sí, porque la tecnología nos permite avanzar en puntos que hasta ahora eran inimaginables, eran un sueño. Ustedes mismos lo notan en el desarrollo de su carrera, lo que te pasaba hace 10, 15 años. Digamos, por ejemplo, la presentación que dimos esos días en Adela, ¿no? Estamos viendo que lo que era un sueño en el 1962, unos grandes astrónomos de ese momento decían: tenemos un primer modelo de lo que puede ser el origen de origen y la evolución de nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde vivimos nosotros, ¿no? En esos momentos, esos modelos empezamos a testearlos con herramientas reales, ¿no? O sea, estamos yendo a por ello, ¿no? A por ello. A y por eso, ello. en 10 años yo creo que vamos a hacer un cambio espectacular. Y ahí es donde, en esa reunión de Adela, por ejemplo, estamos haciendo una mezcla muy clara entre lo que estamos haciendo en el espacio. No sé si conoces, bueno, el proyecto en el que... Sí, claro. Hago propaganda un poquito de mi proyecto, pero el proyecto Gaia es un proyecto de la Agencia Europea del Espacio que va a mirar la posición y el movimiento de 1.000 millones de estrellas de nuestra Vía Láctea. Un 1% de las estrellas que increíble. tenemos. Imagínate que en el metro de Santiago no pudiéramos coger uno de cada 100 personas
aleatoriamente supiéramos un poquito de la vida de la gente de Santiago, quién es mayor, quién es joven, cómo se mueven, qué pasa, etcétera, ¿no? Tendríamos una buena estadística. Eso va a ser posible con Gaia, pero entonces lo que es posible es que desde tierra, y con los telescopios que tenéis aquí en Chile, claro, el 70% de toda la luz que recibimos, ¿no? Con esos telescopios vamos a medir cuál va a ser la edad de ese objeto, cuál va a ser la química, cuándo se formó, cómo se formó. Y entonces, claro, si juntamos las dos cosas, ¿no? O sea, cómo se mueve ese objeto, y sé yo qué edad tiene, y de dónde viene, y qué origen tiene, a qué población pertenece, en ese momento, quién es blanco, quién es negro, etcétera, en ese momento yo trazo para atrás la historia de la formación de mi galaxia. Alucinante. Fíjate, es alucinante, Es pero alucinante. Fíjate que en ese momento, yo puedo enrollarme mucho, pero la idea es que, de alguna manera, yo creo que en 10 o 15 años vamos a tener esa Vía Láctea respuesta? nuestra, como si fuera ese laboratorio cosmológico que uno tiene en la universidad. Pues ya lo tenemos en nuestra galaxia, pero estamos manejándolo a nivel de poder tener mucha información desde él para luego trazar el origen del universo, cuántas galaxias, esas galaxias, cómo se formaron, etcétera, etcétera. Cristian, ¿coincides? ¿Qué te motiva a ti como astrónomo? ¿Qué crees tú que motiva a los grandes astrónomos hoy día en el mundo? En general, muy en general, la curiosidad. La curiosidad. La curiosidad. Porque al final se hace todo esto para saber, para la curiosidad intrínseca de nosotros, que desde que nació el hombre se pregunta qué es esto y por qué este otro. Y al final el proceso del hombre es el mismo. A la medida que igual sabemos más, queremos siempre saber más y satisfacer la gana de saber, cosa que no tenemos respuesta. Independiente de esa curiosidad, quiero tomarme las palabras de Francesca, quien decía en un comienzo, necesitaron también observar los astros y mirar lo que pasaba a nuestro alrededor para saber, por ejemplo, de las cosechas, o sea, más está relacionado con un instinto de sobrevivencia. Cristian, hoy día también nuestro instinto de sobrevivencia nos mueve hacia buscar otras respuestas, como por ejemplo otro hogar, otro planeta parecido al nuestro. Por ahora yo creo que no. Por ahora yo creo que sería mejor si nos enfocáramos a no destruir respecto a ir al siguiente. Porque por ahora no hay la tecnología suficiente, aunque lo descubriéramos, para ir. Entonces sería muy lindo descubrir que hay otro planeta habitable, pero no podríamos ir igual por ahora, digamos. Entonces no, es algo muy lejano todavía. No es ese el foco de la investigación hoy día, No. están con los ojos puestos en otras partes. Cuéntame de esos ojos, que están puestos en qué temáticas. ¿Y qué conclusiones sacan ustedes, además de esta astronomía dinámica en Latinoamérica, este encuentro de la 2014? ¿Hay buenos astrónomos, buenos científicos en el área, aquí en la zona, en el barrio? Sí. Y sobre todo creciendo, en ese sentido que el país está creciendo mucho en este sector, está invirtiendo siempre más capital financiero y humano también, de estudiantes que se especializan en esto. Y el país está creciendo muy rápidamente en la astronomía en general, digamos. Y claro, en todos los ramos y también en este, que vale la pena pensar que la astronomía dinámica se puede pensar que quizá podría ser entre la más antigua de la rama de la astronomía, porque la idea de observar un astro, una estrella, un objeto y ver cómo se mueve, los planetas se ve de una noche a la otra, la estrella no, pero ver cómo se mueven, ver que no están siempre en el mismo lugar, eso es antiguísimo. Hoy día lo hacemos de otra forma, pero con otro instrumento. Pero la idea misma sigue fundamentalmente eso, o sea, medir la posición de la estrella y ver si y cuánto se mueve. Y eso es efectivamente una de las ramas más antiguas. ¿Qué te movilizó a ti a estudiar astronomía? ¿Qué te gustó de la astronomía? ¿La curiosidad también? Sí, ¿Sí? yo diría eso, sí. O sea, es un conjunto de cosas. Bueno, en mi caso personal yo no me di cuenta, nunca tuve esa idea clara desde el comienzo. O sea, yo me adquirí conciencia a la medida que seguía con el estudio que quería seguir con eso. No partí con esa idea, digamos. Con esa idea preconcebida. Claro. ¿Y tu caso, Francesca? Es difícil además encontrar una mujer en este mundo. No. ¿No? En Ya este mundo no. de la astronomía ya no, cada vez menos. Ya no, cada vez Porque menos. nosotros conocemos a Teresa Ruiz, ¿no? Importantísima, muy prestigiosa además aquí en Chile, pero no tengo como la imagen o más figuras femeninas Bueno, yo asociadas a la te puedo astronomía. dar porcentaje si Claro, quieres, claro. porque es un tema que he trabajado ti también te toda mi apasiona. vida, ¿no? Toda mi vida trabajando en este tema desde muchos puntos de vista en España, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en España tenemos un 30% de mujeres en el campo de la astronomía, ya no empezamos a ser minoría. Lo que sí que está ocurriendo aún, y eso es muy palpable, es lo que llamamos ese efecto tijera. No sé si has oído hablar de él, No. pero la idea
es muy clara cuando en la universidad actualmente tenemos más mujeres que hombres. Estoy hablando de España, en general de Europa, pero creo que vosotros también andáis por aquí, que vais un poco de camino. Pero ¿En luego general o en esta carrera en particular? No, en general, En pero general. te puedo contar de esa carrera en particular, de Ya. la física, por ejemplo, ¿no? Que es una ciencia Sí, pues claro. que puede ser un poco difícil para las chicas, porque considera más dura. no se las ha motivado para eso, por tanto, eso es complicado, tal, ¿no? La familia no ayuda. Pero en ese sentido, cuando en la licenciatura son un 50% de chicas, luego cuando hacen el doctorado los números se reducen, y en ese momento llega un momento en que al ocupar cargos superiores los porcentajes de mujeres van bajando. Y uno está pensando que en ese momento, cuando estamos hablando de catedráticos de universidad, etcétera, etcétera, porcentajes de hombres. Y uno pensaría que en ese sentido, pues cuando vayamos avanzando las mujeres, pues 20 años o 30 años, eso ya se va a solucionar y no haber ningún problema. Va a ser difícil, pero lo vamos a conseguir, pero va a ser mucho más lento de lo que pensaba. Pero el porcentaje de mujeres en astronomía es más alto que en otras ciencias de la física. Por ejemplo, en física teórica no. Y hay muchas razones para ello, pero las mujeres, por ejemplo, en los siglos XIX, XX, astrónomas francesas, italianas, muchas de esas astrónomas, trabajaban en el campo de la astronomía observacional, en el campo eso de tener esa meticulosidad, de ¿Son más coger la pacientes? fotometría, la paciencia, la constancia, el trabajo, y de ahí salieron grandes astrónomas como Darren de Pickering. Bueno, hablaríamos mucho sobre ello, ¿no? Pero una de las mujeres que descubrió todas las estrellas que llamamos variables, que nos trazan la escala de distancia del universo, fue una mujer que estaba en un harén de un señor que se llamaba Pickering, director del observatorio de Harvard en esos momentos, en el año 1912. O sea que en ese sentido es cierto que esas mujeres ya estaban allí, han estado siempre allí, han sido astrónomas de mucho nivel, pero no se les ha reconocido muchas veces el trabajo. Se lo han llevado los hombres, los padres, los maridos. Claro, ellos se llevan los méritos. Qué interesantes los datos que nos aportas. Para ir finalizando la conversación con ambos, Francesca, ¿qué te está movilizando hoy día? El proyecto Gaia en todas sus energías, ¿cuándo vamos a ver resultados? ¿Tienes más datos, además de lo que ya nos comentabas? Tengo datos, sí, ciertamente apasionantes. De hecho, Gaia se lanzó en diciembre de 2013, el lanzamiento fue genial desde la Guayana Francesa. Hemos estado trabajando en el instrumento durante 7 o 8 meses. Claro, es muy complicado. Estamos trabajando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Contad, 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. 1,5 millones de kilómetros. Ahí está el satélite trabajando todo el día. Es difícil entender alguna de las cosas. Ahora ya lo entendemos. Empezamos a trabajar. Y, por ejemplo, el pasado agosto ya descubrió su primera supernova. Tiene que descubrir, sabéis que una supernova es una explosión de una estrella en sus últimas fases o de un sistema binario, ¿no? Y en ese momento ya descubrió su primera supernova. Los telescopios se enfocan directamente desde Tierra, se enfocan al espacio para comprobar lo que Gaia está, y ahí hay un tándem exquisito, ¿no? Pero Gaia va a aportar los primeros datos de ese 1.000 millones de estrellas, esperamos que dentro de 1 año y medio. Aproximadamente 2 años. Sí. Y esto, perdona, el trabajo de campo, ¿en qué consiste? ¿Revisar datos, observar, cruzar información, discutir entre ustedes? El trabajo de campo son más de 300 o 400 astrónomos, científicos, ingenieros, informáticos, que están manejando ese petabyte de datos, petabyte de datos, o sea, una cantidad de datos infame que nos está mandando el satélite, y esa cantidad de datos se tienen que procesar de una manera muy compleja. Por tanto, es mucho trabajo de ordenador, de informáticos, a la gente joven que le gusta la informática, que se una al proyecto, porque realmente hay mucho trabajo. Bienvenidos al proyecto. ¿Qué te está movilizando a ti, Cristian, durante las próximas semanas o meses? En términos de tu trabajo, ¿a qué te vas a dedicar o en qué estás enfocado dentro de tu gran trabajo? Me imagino que es en la Universidad Católica del Norte, como ya hemos mencionado. Hay varias cosas pendientes. Yo trabajo principalmente en la que se suele llamar arqueología galáctica, y suena raro, pero porque fundamentalmente gusta verlo como algo parecido a lo que hacen los arqueólogos. Los arqueólogos buscan los restos de lo que queda y estudian evento pasado, y los astrónomos en este sector hacen más o menos lo mismo, o sea, miran el universo como lo vemos hoy día y tratan de reconstruir el evento pasado y reconstruir eventos. Bueno, lo solo que cambia al final es la escala de tiempo. Los arqueólogos estudian hace miles de años, el astrónomo millones o miles de millones de años, pero el concepto igual. Entonces tratar de... Es un poco mi enfoque, digamos. Y hay varios proyectos al respecto. Hay trabajo intenso además, entonces por delante, Cristian, Francesca, ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias por traernos estos temas, por
por hablar además en sencillo, respecto de algo que parece bastante más complejo. Nuevamente muchas gracias, éxito en sus proyectos. Gracias. Gracias. Vamos a saludar a BCI. ¿Sabes cuántas personas ya han aprendido de educación financiera con letra grande?